Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre amado, Padre amoroso, Dios de amor y de misericordia, qué maravilloso es estar en tu casa compartiendo junto a mis hermanos, como dice el Salmo 133. Es maravilloso, es delicioso, es agradable habitar los hermanos juntos y en armonía. Tú te deleitas, Señor, cuando lo hacemos de esta manera, cuando tenemos comunión y participamos de esta manera, y allí tú envías bendición. Por eso te damos gracias por la bendición que hasta aquí has estado enviando. Ahora en el nombre de Jesús te ruego que nos des un espíritu de revelación, Señor, y que destiles esa palabra, Señor, de tu misma presencia, esa palabra que impacta, que transforma, que sana, que libera, que bendice las vidas, Señor. Declaro que aquí hay una tierra fértil y que esta palabra dará fruto abundante. En el nombre que es sobre todo nombre, yo lo creo, Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se atreven todavía a aplaudir su nombre? Yo creo que es maravilloso venir, a pesar de que yo esté parado, pero yo siento que nos estamos sentando a la mesa del Señor hoy. Tenemos estos elementos que luego vamos a estar compartiendo, pero hoy venir a participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, y justamente fue en una mesa, les compartí ayer a los hermanos, estando junto a mi papá esta semana, en un templo judío, en una sinagoga, entre paréntesis, la fundó un bisabuelo mío, fue uno de los fundadores hace mucho, y mientras estábamos sentados allí en la mesa leyendo algunas porciones del Antiguo Testamento, mi corazón empezó a dar gritos internos, se empezó a regocijar porque mientras leíamos casi de manera recitada o de memoria algunos versículos, porque en esa festividad lo que se hace es eso, recitar casi de memoria algunos pasajes. Mire los hermanos, ahí me pusieron hasta con la foto. Mi papá está ahí al lado, pero resulta que estábamos leyendo y es como que de la Torá que estábamos leyendo saltaban unas letras que empezaron a impactar mi corazón, porque en medio de esa ceremonia que se estaba realizando con todo respeto, con mucho temor, sin embargo, el Señor me empezó a recordar las cosas nuevas que Él vino a establecer, las cosas nuevas que Él vino a hacer. Hoy cantábamos de un vino nuevo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús vino a traer un vino nuevo? Él vino a traer buenas nuevas de paz. No me apaguen las luces, por favor. Él vino a traer buenas nuevas de salvación. Apagaron estas, fíjate, de prenderlas. Aunque la luz que se llama Cristo está encendida en este lugar y yo lo siento en mi corazón, pero para que me vean, para que sepan que soy yo el que les estoy hablando, pellíqueme. Bueno, no lo haga, pero soy yo. Y les decía que en medio de toda esa ceremonia y esa celebración que estábamos teniendo allí en la sinagoga, el Señor me empezó a recordar los beneficios del nuevo pacto que Él vino a establecer con nosotros. Y cuando uno dice nuevo pacto, yo creo que todo lo nuevo genera expectativa, genera desconfianza. Es más, yo creo que hay personas que no tienen la libertad, por ejemplo, de estrenarse algo nuevo. Cuando le regalan, yo conozco personas que le han regalado una prenda o algo nuevo y ahí lo tienen en el ropero o en el placar o en el cajón y siempre dicen, ya en alguna oportunidad, en alguna ocasión, y el tema es que la ocasión esa nunca llega.
como que les falta esa libertad para estrenar lo nuevo. ¿Por qué les hago este comentario? Porque cuando el Señor vino a establecer un nuevo pacto, muchos comenzaron no solo a mirarlo con desconfianza, sino que no lo querían recibir. Y los primeros que se levantaron en oposición son los que tenían una posición. Parece la misma palabra, pero no es. Se levantaron en oposición los que tenían una posición importante. Incluso ayer les decía, esto es como si en una empresa hay diferentes puestos de trabajo. Está el directorio o la gerencia, luego están los operadores, los peones, y el dueño de esa empresa la vende. Y viene un nuevo dueño y les dice, muy bien, todos los que quieran seguir trabajando no se los va a despedir, pero eso sí, van a empezar todos de cero. ¿Quiénes piensan que se van a quejar? Los que estaban allí arriba, los que están abajo no, es como que no tienen demasiado problema, porque dicen que bueno, arrancamos todos igual, pero los que estaban allí arriba hacía 15, 20, 30 años que les costó llegar. Entonces, cuando hablamos de nuevo pacto, quiero recordarles que había un pueblo que traía más de 2000 años de tener pacto, de tener leyes, de tener tribus que habían sido establecidas de tal manera que una de las tribus, por ejemplo, de allí salían sacerdotes. Entonces ellos ya tenían todo bastante organizado, bien estructurado. De la tribu de Leví salían los sacerdotes. De los reyes engendraban reyes. Nadie decía nada. Ningún soldado, ningún peón se iba a levantar contra el hijo del rey porque sabía que el hijo del rey era el que iba a reinar. Sin embargo, aparece alguien que no era ni de la tribu de Leví, pero empieza a alzar su voz y dice, empieza a proclamar a los que no tenían ni siquiera esta posibilidad de ser sacerdotes. Y les dice, ustedes que no eran pueblo, yo los voy a hacer pueblo. Los que no eran sacerdotes van a poder ser sacerdotes, y aquellos que no tenían la mínima opción de ser reyes, yo los voy a hacer reyes, porque vine a establecer un pueblo de reyes y sacerdotes de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si lo crees, pero eso vino a anunciar el Señor Jesús. Y a ver, ¿quiénes piensan ustedes que se le levantaron cuando el Señor Jesús decía esto? Los fariseos, los sacerdotes, los que tenían posición. Decían, ¿cómo si este es el hijo del carpintero? ¿Cómo el hijo del carpintero? ¿Quién se cree que es para venir a decir esas cosas? ¿Y quiénes creen que saltaban en una pata aunque todavía no existía Mar del Plata? Hermanos, los gentiles, los que decían, eso es imposible, si nosotros estamos lejos de Dios. Y si nos queremos acercar a Dios, nos tenemos que convertir al judaísmo, nos tenemos que circuncidar, con lo que eso era en ese tiempo, hermanos, y ya de grande. O sea, una serie de cosas. Entonces, ¿quiénes creen que empezaron a saltar, a remolinear, a danzar cuando el Señor empezó a decir, a alzar su voz y decía, yo vine a establecer un nuevo pacto, algo glorioso? Muchos no lo entendieron en ese momento. Y ayer hablamos de las cosas nuevas, porque nuevo pacto son dos palabritas. Nuevo pacto. ¿Qué sería un pacto? Porque podemos decir, bueno, Jesús vino a traer un nuevo pacto. ¿Y qué será un pacto entonces? Un acuerdo. Un acuerdo de dos partes. Bien, yo estoy de acuerdo con eso. Yo me lo imagino como una especie de contrato o un acuerdo, donde allí hay letras que establecen ese pacto, el acuerdo o el contrato. Por ejemplo,
Por ejemplo, hay un pasaje en el antiguo pacto, Deuteronomio capítulo 28, comienza diciendo así: acontecerá que si se disponen para oír, para guardar y para poner por obra las palabras que yo les mando hoy, es decir, un acuerdo, ese era un pacto con condiciones. Se los voy a leer. Deuteronomio capítulo 28, vamos a buscarlo. Porque el Señor decía cosas impresionantes y maravillosas. Pero quiero mostrarles primero lo que es un pacto. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A cuántos les gusta que Dios los exalte sobre todas las naciones de la tierra? Yo creo que a todos, amados. Yo creo que es maravilloso cuando leemos las promesas de Dios, pero déjame recordarte que en un pacto, o en un acuerdo, o en un contrato, hay letras, por lo general muchos le llaman la letra chica, que muchos no la leen. Y a todos nos gusta recibir todo lo bueno. Que te entreguen el 0 kilómetro, gloria a Dios. Nadie lo recibió, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Pero allí hay una letra, que usted tiene que pagar tanto, los días tanto, y porque si no, bueno, en las promesas, miren, yo en mis años que tengo ya de disfrutar este nuevo pacto, por cada 100 promesas que oigo que se proclaman, y le doy gloria a Dios por eso, por cada 100, más o menos esta es la relación, una sola vez oigo el versículo completo. Por ejemplo, ¿cuántos les gusta, y yo estoy seguro que todos y yo me anoto también, que nos digan: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola? Amén. Gloria a Dios. Y yo lo creo. Pero por cada 100 veces que yo escuché el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, si no leemos el pasaje completo, el Señor nos va a hacer chachas en la cola. Porque ahí hay una condición también. Dice el Señor: te pondré por encima. El versículo 13 creo que es de este mismo Deuteronomio 28. El Señor dice: yo los voy a poner por cabeza y no por cola. Van a estar por encima y no van a estar por debajo. Mirá, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero qué lindo es leer todo. O sea, la letra, perdón, yo no voy a llamar la letra chica a esto porque es palabra de Dios. Pero dice: si Obededom se llamaba uno. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Ah, no, hermano pastor, a mí me gusta la primera parte, saque la otra. Yo quiero ser cabeza y no cola. Amén, yo declaro que lo vas a hacer y Dios también quiere que lo seas. Pero es importante leer toda la palabra. No se trata de que yo te esté tirando y te esté llenando de versículos solo una parte, que son sí y amén, porque son promesas de Dios. Entre paréntesis, mis amados, Dios mismo ha establecido su palabra y Dios te quiere bendecir y Dios nos está bendiciendo ya. Como le dijo a Abraham, miren, a Abraham, el Señor, para confirmarle, dice en Hebreos capítulo 6, en uno creo que el versículo 13 o por ahí, dice que Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor, porque no hay alguien mayor que Dios, dice que juró por sí mismo. ¿Y saben qué le dijo Dios a Abraham? Lo mismo que nos dice a nosotros: te juro que te bendeciré. En este tiempo de cosecha abundante, yo juro por mí mismo que te bendeciré y serás de bendición, dice Dios. Y yo lo creo, y es importante que lo creas. Ahora, ¿bendecidos para qué? Porque
el nuevo pacto es muy amplio, hablar de lo que el Señor vino a hacer. A veces nuestra limitación, o vamos solamente a una parte. Miren, dentro del nuevo pacto, una de las cosas que el Señor vino a hacer, yo sé que aquí hay y habemos hermanos de diferentes lugares. A ver, ¿cuántos hermanos hay aquí de otros países? Levanten su mano. Mire qué cantidad, Gloria. ¿De dónde? A ver, díganme. Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, hasta con orgullo me lo dicen, República Dominicana. ¡Gloria a Dios! Bueno, y muchas naciones más. Pero Córdoba, aleluya, la ascendieron a Córdoba a nación. Bueno, yo no le vine a pinchar el globo a nadie aquí. Pero el Señor, dentro del nuevo pacto, una de las cosas que vino a hacer es, de todas esas nacionalidades que me mencionaron, y de Uruguay, y de Brasil, y de Argentina, y de todas las naciones, Él vino a establecer una nación, un pueblo especial. ¿Por qué digo especial? Porque es un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido del Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo me emociono, ¿saben por qué? Porque sentado en esa mesa y leyendo algunos versículos casi de manera recitada, el Espíritu golpeaba mi corazón y yo decía: Señor, qué maravilloso todo lo nuevo que vos nos viniste a dar, y dentro de eso nuevo, el nuevo pacto, con todo lo que eso implica. Entonces, como hoy es un día tan especial y estos elementos, este pan y este vino, es parte del nuevo pacto que el Señor vino a establecer, quiero que me acompañes. Vamos a leer un versículo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Entre paréntesis, mis amados hermanos de la nación que sean, nosotros tenemos una tierra, si bien estamos en esta tierra, pero nosotros, nuestra ciudadanía, decía Pablo, está en los cielos. Y hay una tierra que la palabra llama la tierra de los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Aquellos que en un tiempo su espíritu estaba muerto y el Señor Jesucristo en el nuevo pacto ha resucitado ese espíritu. Y pasamos a ser vivientes. Porque hay muchas personas que están vivas y hasta demasiado vivas, pero que no son vivientes. Así que gloria a Dios por lo que el Señor hizo, hace y seguirá haciendo en estas actividades que tenemos por delante. Desfiles, actividades jóvenes, 316 vidas, salir por las calles a mostrar y reflejar el amor que Cristo puso en tu corazón. Ahora mira, quiero entrar en tema porque si no después, como me dicen mis hijos, papá, nunca terminás. Y bueno, yo le digo, la culpa la tienen los hermanos a veces, pero yo los perdono porque Dios me mandó a perdonar. Sonrían que Jesús nos ama. Mirá cómo dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a mantenernos un instante aquí, porque yo estaba leyendo esta palabra y hay algo que me llamó mucho la atención. A ver, ¿será que lo podemos leer juntos? Dice, porque esto, miren, cuando el Señor estaba diciendo esto, lo que estaba de alguna manera en figura, estaba alzando, creo que voy a hacer de bendición. De alguna manera el Señor estaba diciendo esto. No, todavía no. Pero el Señor había tomado una copa, la había alzado. Y Él cuando la alza, comienza a decir lo que decía el versículo 28. Porque esto es mi sangre
Dice del nuevo pacto. A ver, ayúdenme un poquito. Por lo menos les quiero mostrar algo que a mí me llamó la atención. ¿A ustedes hasta aquí les llama algo la atención de lo que dice ahí? Ayúdenme, que mi garganta está deseosa de gritar que Cristo es el Señor. ¿Qué? Hay un nuevo pacto. Bien. Por muchos, la sangre nueva. Todo esto que están diciendo está bien. Este versículo aparte tiene mucho que ver con lo que vamos a celebrar hoy. Pero déjenme mostrarles algo que a mí me llamó la atención. Primero, sangre. Sangre, a ver, los profesores de lengua, ¿qué sería? Es un... Por ese lado, por ahí quería irnos. Ayúdame, ¿cómo lo encaro por ese lado? Le correspondería un artículo o un objeto en femenino, tendría que estar. Algo femenino, porque sangre es femenino. Yo iba a decir sangre, ¿qué sería? ¿Un sustantivo? ¿Sustantivo? ¿Sí? Bueno, ¿usted qué dice? El sangre. Así hablaba mi abuela cuando vino. El sangre, decía. La sangre. Entre paréntesis, cuando uno va a otro país, a veces pero qué complicado que es aprender y poder, y por eso qué maravilloso este nuevo pacto de lo que el Señor vino a hacer, un solo pueblo especial, que hablamos un mismo lenguaje, que allí afuera no te lo pueden entender. Hermano, si entra alguien cuando estamos danzando, alabando, glorificando al Señor, ¿sabes lo que dice? Estos están, ¿qué? Lo dijo usted, así que no se ofendan conmigo. Pero porque no lo pueden entender, porque hablamos otro mensaje. Pablo lo decía, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no la puede entender y para él son locura. Sin embargo, vos antes que hasta criticabas y nos llamabas locos y otras cosas más, ¿quién lo diría? Que ahora estás en la casa del Señor, danzando, glorificando su nombre, abrazando su gloria. Aleluya. Pero bueno, a esto quería llegar. El Señor dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjate que no dice, esta es mi sangre. Entonces, de alguna manera, lo que el Señor está diciendo cuando dice esto, se está refiriendo justamente a este nuevo pacto que Él vino a establecer. Un pacto nuevo, algo, saben que Él toma como símbolo toma el vino. Días atrás hablamos, ¿cómo se hace el vino? Con la uva. Había que machacarla y machacarla y machacarla y pisarla. Y esto es una figura, el Señor se estaba adelantando a lo que Él iba a tener que padecer. Pero dentro de ese padecimiento, ¿sabes que en el lugar donde se ponían las uvas, llamado el lagar, había una especie de travesaño donde los que iban pisando la uva, o sea, había una especie de como si fuera un poste del cual se iban agarrando para que cuando pisaban las uvas no la pisen hasta, no destruyan la semilla, por varias razones. Eso es una figura de lo que el Señor iba a padecer, pero saben que la semilla, si pisaban la semilla y la rompían, el vino salía amargo. Entonces el Señor, por un lado, en figura, si bien Él padeció, Él no se amargó, porque Él sabía muy bien lo que vino a hacer. Y gracias a lo que Él hizo por mí, nosotros hoy podemos danzar, podemos regocijarnos, porque el vino es figura de eso. Pero también los que iban de alguna manera casi danzando, iban pisando las uvas como si fueran danzando. Pero la semilla no la podían romper porque aparte que le daba un sabor amargo al vino, ahí había una figura. Ellos sabían muy bien que si destruían la semilla no iban a tener para sembrar. Y en realidad el que se sembró es nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando aceptó el plan que Él tenía que cumplir, Él sabía que el grano de trigo o la semilla era Él.
Él dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, estaba hablando de Él. Cuando yo dé mi vida, cuando a mí me maten o en realidad me deje matar, recién ahí voy a ver fruto. Y yo aquí veo mucho fruto de Dios. Mucho fruto de parte de Dios. Pero fíjate qué importante, porque cuando yo leía este versículo, o sea, hay cosas como que me impactaban. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Como diciendo, este pacto yo lo voy a sellar con sangre. Es un pacto especial. Cuando el Señor está diciendo esto, Él estaba de alguna manera dando lugar, iba a poner en paréntesis la Pascua, porque fue en una Pascua cuando sucedió esto. Y el Señor da lugar, inaugura, algunos llaman la última cena. En realidad Él estaba estableciendo la primera cena. Y qué maravilloso es continuar oyendo la voz de Dios a través de su palabra. Yo creo que así como el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que vayan y que preparen aposento, que preparen lugar. Estoy convencido que para Dios los lugares son muy importantes. Cuanto más tu corazón, cuanto más tu vida. Por eso yo creo que es fundamental preparar aposento en nuestras vidas. Cuando nosotros disponemos el corazón, cuando preparamos los elementos, cuando preparamos el aposento, allí comienzan a manifestarse las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios que traen vida, traen incluso resurrección. Allí cuando ya nada se podía hacer. Parece que todo está perdido, el diagnóstico que te dieron es el peor, no tenés esperanzas, no tenés expectativas. Sin embargo, cuando nuestra expectativa, cuando nuestra confianza, cuando nuestra fe está depositada en el Señor Jesucristo, aquello que estaba perdido es hallado, aquello que estaba muerto es resucitado. Qué maravilloso es poder exponer esta verdad, este bendito y glorioso evangelio que para aquellos, como dice en 1 Corintios 1:18, para aquellos que se pierden tristemente es locura, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Esperamos encontrarnos pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.